Bienvenidos a este episodio de Guachapori. Soy Jorge Lastra, soy artista plástico y estoy aquí para entrevistar a mi querido amigo y a también mi querida amiga Rubén y Liz, Rubén Marroquín. Liz, ¿me ayudas con tu apellido, Liz? Squilache. Esquilache, que están aquí de visita y de trabajo desde Nueva York. Y pues bienvenido a esta entrevista. Me da un gusto, bienvenidos. Y quiero que me platiquen un poquito. Te voy a hacer algunas preguntas para que te extiendas y exageres en esto de lo que vamos a hablar, ¿no? Principalmente, y vamos a empezar, como dicen, por el inicio. ¿Quién eres, Rubén? Pues muy contento de estar acá contigo, Jorge. Mi nombre es Rubén Marroquín, soy artista plástico, trabajo con textiles, haciendo una obra que tiene un poco que ver con la escultura, a pesar de que son montadas en la pared. Estamos acá en Hermosillo instalando una pieza para el consulado americano, el nuevo que se construyó en Hermosillo. Y con tu ayuda, Jorge, pudimos instalar esa pieza grande en la pared y estamos súper contentos de estar acá y de haber concluido ese proyecto que duró aproximadamente 4 años. Perfecto. Liz, artista plástica también de Ciudad de Nueva York. Cuéntanos, Liz. Sí, my name is Liz. I'm an artist, and I also assist Ruben on some of his projects. Ok, ella dice que es Liz, que es artista plástico y también apoya en el proceso a Rubén en la ciudad de Nueva York, ahí en su taller. Pues platícame, Rubén, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde viene todo esto que estás haciendo? Pues yo nací en la ciudad de Chicago, en Illinois, en Estados Unidos. A pesar de eso, me crié más que todo en Caracas, Venezuela, casi toda mi juventud, hasta que tenía por más o menos como 20 años, que estuve viajando por Guatemala, conectándome un poco con la familia de mi padre allá en Guatemala. Soy de madre venezolana, padre guatemalteco, y pues estudié en una escuela que ya no existe en Caracas, que se llama la Armando Reverón o USAPAR, que fue una escuela pues muy querida por muchos artistas allá en Caracas. Y además estudié también en el Fashion Institute of Technology en New York. Ahí me especialicé en lo que es el tejido al telar. Excelente, excelente. ¿Cuánto tiempo tienes en Nueva York, Rubén? Pues ya desde el 2004, o sea que ya como 20 años. Ya como 20 años, ¿ya te sientes más neoyorquino que Pues sí. venezolano o tú cómo te ves? Pues sí, siempre que regreso a Caracas, pues sí siento ese calor de estar en el lugar donde crecí, pero ya Nueva York es pues el lugar donde uno se siente que ahí está su hogar. Cómo fue tu primer acercamiento al mundo del arte? ¿Por qué entraste a estudiar artes en Caracas? Empezaste, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué dijiste? Hey, yo quiero ir a ver de qué se trata esto, que esto me llama la atención. Pues siempre me gustó mucho el dibujo. Recuerdo que mi hermano era muy buen dibujante y pues siempre yo trataba como de también ponerme a dibujar con él un poco. En mi juventud, digamos en mis años de adolescencia, estudié lo que es la acuarela y la pintura al óleo independientemente. Y bueno, realmente nunca pensé que iba a estudiar pintura así formalmente porque me gustaba mucho, bueno, la literatura y, digamos, las humanidades. Pero aplicando a universidades, pues quedé en la Reverón, fue una de las universidades en las que me aceptaron y pues sí sentí mucha emoción se veían los talleres grandes, los artistas trabajando, había una comunidad grande de gente pues muy interesante y pues era un momento, una decisión que tomé, dije, bueno, quiero ser parte de este grupo de personas creativas y pues no me arrepiento, realmente fue una experiencia maravillosa. ¿Qué edad tenías aproximadamente cuando tuviste eso? Tenía como unos 18 o 19 años. Y tu primer acercamiento, ya entrando en la universidad, ¿sentiste competencia con tus compañeros? O más bien de expresarte, de hacer lo que querías? ¿Cómo fue tu universidad? Pues sí, siempre hay esa competitividad entre los artistas, pero cada uno hace lo que estaba haciendo, pues su estilo, ¿no? Desarrollando un estilo distinto y más había más como una camaradería realmente
entre los diferentes talleres. Teníamos talleres organizados por distintos profesores y yo estudié con un profesor llamado Luis Lizardo, que fue muy influyente en mi proceso y me apoyó mucho con lo que fue el textil. Excelente. ¿Y tú estás dando de Caracas, te vas a Guatemala, me dices? Sí, ¿Y precisamente. cuánto tiempo pasas en Guatemala? Pues en Guatemala estuve como 6 meses viajando por el país. Primero me conecté un poco con mi familia de allá. Mi padre había fallecido ya, pero me pude conectar mucho con primos, tíos y con una persona que también me ayudó a criarme de Guatemala, una señora que mi papá trajo de Guatemala para Caracas, Doris, que fue muy querida por la familia. Y luego, pues, muy emocionante el país de Guatemala, realmente paisajes maravillosos, lo que es las pirámides de Tikal, pues, realmente fue bueno, eso fue como unas vacaciones de la universidad y pues tomé la decisión de quedarme en Guatemala y viajando en vez de regresar al país. ¿Y de ahí pegas el gran salto a la ciudad de Nueva York? No, de hecho de ahí pues seguí viajando un poco por lo que es el sur de México. De ahí de Guatemala me fui para Oaxaca. Estuve en Puerto Escondido, que bueno, Mazunte, Zipolite, que fue una experiencia fenomenal. Y de ahí pues me fui a la Ciudad de México, donde residí por aproximadamente 2 años y medio. Excelente. ¿Y de ahí te vas a Nueva York? Sí, de México, entonces ya después de unos 2, 3 años, pues sí, me fui para Nueva York y eso fue más o menos en el 2004. Excelente. Te voy a explicar un poquito de qué trata, de lo que yo he percibido de tu obra. Son unos piezas, algo monumentales, que podría decir que es pintura y escultura combinada de algún modo, con tejido intrincado, elaborado manualmente. Me gustaría que dijeras tu red social para que la gente pueda seguirte y visualizar de lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu Instagram, Mi Rubén? Instagram es marroquín_o_piso Rubén. Ok, para que lo sigan, porque sí son monumentales. Veo que utilizas, pues tu obra es textil con dimensiones. Platícame un poquito de cómo llegaste a lo textil, qué fue lo que te llevó a Nueva York a estudiar en el Fashion Institute, sí. Institute, y cómo llegaste a decir, este es mi medio de lenguaje y aquí quiero construir yo. Pues sí, fue una cosa muy curiosa. Yo siempre estuve pintando en esa época, me encantaba lo que era el expresionismo abstracto. Y bueno, requiere uno mucha cantidad de pintura para expresarse en grandes formatos. Uno se queda sin pintura y dice, bueno, ¿cómo seguimos creando? Entonces, recuerdo que alguien me regaló una bolsa de telas y me puse como que a coser, a hacer como esto, como unas, digamos, como unas cobijitas, cortando pedacitos de tela de diferentes colores y organizándolos en piezas monocromáticas. Y realmente el proceso de coser y de crear con la tela me gustó muchísimo. Recuerdo que en un momento, jalando los hilos, la tela adquiría una calidad tridimensional y eso también me interesó mucho. Pero pasando un rato en Guatemala, pues me fascinó mucho lo que es el tejido de los mayas, lo que es el tejido el telar de cintura, y eso realmente me intrigó mucho. No tuve la ocasión de aprenderlo en Guatemala, pero llegando ya al Fashion Institute, apliqué por Fine Arts, ¿no? Por lo que es el arte. Sin embargo, como los entrevistadores vieron que mi trabajo se basaba mucho en lo que es el bordado, me recomendaron que viera en el departamento de textiles y superficies, el Textile Surface Design, y ahí, pues, ahí se especializaba en 3 disciplinas, lo que es la serigrafía, la computación, más que todo crear patrones para, digamos, para textiles, repeticiones en Photoshop, etcétera. Y tenía lo que es el tejido al telar. Y eso fue lo que más me atrajo porque, bueno, la computación, no me imaginaba pues estar diseñando en una computadora en ese momento, no tenía mucha habilidad con la computación. La serigrafía me parecía un poco como que
digamos, es un poco difícil controlar lo que es la tinta, ¿no? Terminaba yo cubierto de tinta y cuando veo el taller de tejidos, muchos telares, ya no de cintura, sino telares de cuadros. Realmente, bueno, la terminología del textil de los telares me la sé más en inglés, pero son los telares que más que todo se utilizan para tejer, no ya tapices, sino telas para los muebles, cortinas, ese tipo Ok. de textil. Al ver tu trabajo veo que tiene un poco de étnico o prehispánico. ¿Crees que el viaje que te hiciste de Guatemala, México, Venezuela, cómo influyó en tu trabajo? ¿Me puedes comentar? Sin duda. Bueno, ya creciendo en Caracas uno está rodeado de tejidos, ya se ve mucho lo que es el tejido en palma, eh, está uno muy en contacto con ese mundo, sin embargo, como crecí en Caracas no estaba en contacto directamente con eso. En Guatemala ya me comienzo a interesar por los tejidos indígenas y me fascinó ese proceso, sobre todo la simplicidad del telar de cintura y la complejidad del patrón. En ese aspecto, luego cuando llego al Fashion Institute, pues digo, ok, esto es lo que a mí me fascina y una de las cosas que más me atrajo fue lo que es la matemática detrás de los telares. Tiene algo muy de matemático tu obra, pero si la pueden apreciar ahí en tu red social para que vean lo que es geometría y matemáticas hecha arte, ¿no? Sí, y bueno, retomando un poco tu pregunta de lo prehispánico, pues sin duda me influyó un poco estar en Guatemala y ver todo lo que es las pirámides y todos esos relieves. Pero creo que también eso está un poco como en la sangre, ¿no? Uno viniendo de allá de Guatemala, en cierta forma, pues profundizando a través de la práctica creativa, uno va llegando a ciertas cosas que son un poco más, digamos, del inconsciente o más sutiles, que no son realmente racionales, sino que a través de la práctica y los años, eso como que va emergiendo un poco. Es innegable que cuando uno está trabajando, te hablo de parte de mi proceso, tiendes a sacar tus raíces por más eh, atrás que las tengas o que no estés tan en contacto con ellas, siempre van a resurgir porque realmente pues lo llevas en la sangre, lo Ujú. llevas en el lenguaje, lo traes integrado en tu conciencia, ¿no? Sí, Y siempre va a salir a relucir. Oye, Rubén, y el proceso que tú llevas, por ejemplo, ¿cómo, cómo te levantas y dices, quiero hacer esto? Eh, Primero eliges un tema o simplemente empiezas a trabajar sobre la marcha. ¿Cómo inicia tu proceso para la creación de una pieza? pues sí, originalmente era un proceso más intuitivo, digamos, iba al estudio sin una preconcepción ni saber qué iba a hacer y pues experimentar, ¿no? Coser, siempre hubo esa inquietud por lo tridimensional, entonces empecé a agregar objetos y coserlos, pero realmente experimento sin saber a dónde eso iba. A través de los años desarrollé una técnica o ciertas piezas que empezaron a ser un poco más viables y empiezo a crear digamos, un cuerpo de piezas en las que se interesó mucho el mundo del diseño interior. En ese momento empecé a trabajar con diseñadores que me daban como muchas, digamos, sugerencias en cuanto al color, la forma, y empecé a filtrar, ¿no? La técnica un poco. Pues hay dos maneras en las que trabajo. A veces digo, bueno, voy a hacer algo desde cero sin tener una idea de lo que va a ocurrir. Y en otras ocasiones, que ha sido un poco más como la manera en la que he trabajado últimamente, pues la gente, el cliente me dice, mira, quiero que me hagas una pieza similar a esta pieza que vi en tu página web. Y en ese aspecto, a veces, como yo documento todo el proceso, pues puedo ver las fotos de la pieza apenas comienza y seguir un poco ese seguimiento como para no imitar la misma pieza, pero como hacer una pieza inspirada en piezas que he hecho en el pasado. Ok. ¿Y en alguna ocasión has intentado la pintura, la escultura o has tratado de combinar ambas? ¿Lo has hecho? Pues sí, tengo muchísimas ganas de volver a la pintura, sin embargo, bueno, A lo mejor podemos hacer algo juntos. estaría excelente. Me encantaría colaborar. Y siempre, bueno, está Liz, que es muralista, y siempre que Liz tiene un proyecto grande, estoy yo asistiéndola, digamos, todo lo que es la mezcla de la pintura, limpiar las brochas, y
digamos, lo que es el side work o la parte un poco como de la asistencia de la pintura. And I think, Liz, that is really challenging to you, like go from painting to make like a sculpture or like a mix it of painting and a sculpture with Ruben, right? Yes, I really love working with Ruben on his pieces because painting in the studio is kind of like this concentrated energy and quickness. Like I'll mix my colors, I'll go to paint, and it's a blast of energy. But when I go to Ruben's studio to work on his work, it's a little more slow and meditative. Thread the needles, and he gives me free rein to put the stitches wherever I want. So it's lovely. It's like a whole day spent in the studio. It's slow, it's meditative. We get some food, we listen to music, and I just super enjoy the Nice. process. Le pregunto a Luis que ella es muralista y le pregunto si es challenging, que es Un reto. retador el combinar la pintura con la escultura, por así decirlo, a tu obra, por ponerle un nombre, porque le puedo poner muchos. Y me dice que sí, pero que es una especie de liberación también, porque la pintura es color y es movimiento, y más lo que tú haces contigo es más relajante, ¿no? Y tiene la oportunidad de tejer y de estar en esa sintonía con las dos Así es. disciplinas, ¿no? Oye, Rubén, ahora que veo yo tu obra y digo, ¿es arte contemporáneo? ¿Es arte? ¿Qué tipo de arte? ¿Cómo definirías tu trabajo? Sé que es una pregunta que a los artistas es difícil de responder y más bien es ¿cómo te gustaría a ti que se definiera tu trabajo? Pues yo todavía no he logrado definirla totalmente, ¿no? Es algo, por ejemplo, una de las cosas, de las maneras en las que hemos llegado a definirla es wall art o arte de pared, que Wall claro, art. es muy Sí. general, ¿no? ¿Qué es escultura de pared o Sí, luego está lo que es el fiber art o arte de la fibra, que también lo abarcas? y luego está lo que es el arte textil o la fiber sculpture, ¿no? La escultura textil. Para mí, pues, todos esos términos se aplican en cierta forma y no me atrevo a llamarlo fiber art o arte de la fibra porque involucra muchísimos otros materiales, como lo que es los marcos de aluminio, el bambú, boyas marinas que está utilizando. Tiene muchos materiales escultóricos que luego se vienen a recubrir con el hilo. Entonces, bueno, está lo que se llama el assemblage o el ensamblaje, que es la técnica pues, de empezar a colocar objetos en el lienzo o en la superficie y ajustarlos. Y tiene un poco de eso del ensamblaje textil, pero aún no logro pues definirlo. Me acuerdo que tú dijiste, bueno, llámalo una cosa, ¿no? La cosa. Y La cosa. me parece una buena manera de definirlo. Porque ese no es difícil de describirlo, por eso les digo, síganlo en redes sociales para que vean el trabajo. ¿Tú cómo te definirías? ¿Como escultor, como pintor o como tejedor? ¿Cómo te definirías? Pues las tres un poco. Me encanta la pintura. Soy muy apasionado por la pintura. Estoy siempre en museos y me encanta lo que es el arte, la crítica del arte. Practico un poco la pintura y el dibujo, pero no tanto como quisiera, ¿no? Quiero retomar un poco esa práctica y el reto, pues, a veces hasta el costo de los materiales, los materiales para pintura y el espacio, ¿no? Tener ese espacio para poner un lienzo grande es realmente un reto. En cuanto a la escultura, últimamente he estado utilizando lo que es la arcilla, que es una arcilla que no necesita cocerse, ¿no? O ponerla en el horno y es como una arcilla plástica. Uno la maneja igual que la arcilla y la he estado utilizando como para crear el esqueleto o el volumen de mis piezas. Entonces, y bueno, y luego viene lo que es el tejido al telar, que me especialicé en eso y trabajé muchos años en lo que es la tapicería, básicamente tejiendo telas. Y también trabajé un poco en lo que es la enseñanza del tejido al telar, que eso me fascina. Uno de mis sueños es crear un estudio de tejido al telar para compartir un poco ese conocimiento. En particular, bueno, los telares artesanales, así como los telares computarizados que se manejan por programas de computación. Y está como viene lo que es el Dolby Loom, el Dolby y el Jacquard. El Jacquard es el que viene a crear como más imágenes un poco más estilizadas, como flores y pájaros. Fíjate, ahorita mencionas algo que me
que me da muy interesante. Yo siempre decía, ¿es arte o es artesanía? ¿No? Y nunca había encontrado un punto medio donde la artesanía se vuelve arte y el arte se vuelve artesanía, hasta que encontré tu obra, ¿no? Oh, Porque tiene mucho de artesanía, pero comunicas también en otro lenguaje, ¿no? ujú, Eh, total. ¿Cuál es el reto mental que puedes tener al momento de la creación? Porque ya lo que veo, el proceso que tú llevas de estar metiendo una aguja y sacarla y meterla, y repites ese proceso infinidad de veces. Entonces no se vuelve cansado, pierdes la inspiración, lo llegas a ver como trabajo. ¿Cuál es ese reto que tienes con el Pues acercamiento de sí, la obra? sí, es muy cómico porque cuando Liz me ayuda, ella nota cada, digamos, no cada punzada, pero cada hilo que armamos, enhebramos la aguja con una trenza muy larga de hilo y pues tarda como unos 20 minutos cada enhebrada, ¿no? Y Liz pone su palito ahí en como, bueno, marcando los días, ¿no? En un papel y bueno, al final de un proyecto tiene como 100 palitos, ¿no? Que son marcados en grupos de 5, ¿no? Entonces ahí contamos más o menos la contaduría y se le hace el payroll a Liz. Este, pero sí, bueno, yo creo que sí es cansado y es monótono, ¿no? Y a veces estamos viendo el Netflix, la televisión o lo que sea, y estamos, pues, escuchando la radio, la música, un poco para entretener la mente, porque sí, este, pues, es un trabajo muy físico. Sin embargo, llega un momento como que uno deja de pensar un poco, que es el momento que le llamamos el momento zen, ¿no? En el que ya la mente pues deja ya de estar sintiéndose cansada o aburrida y es un poco como lo que menciona Liz, que uno se pone así como en un estado un poco más meditativo y creo que ese es el estado ideal que tratamos de buscar siempre en el estudio. No ocurre sino después de unas 2 horas después de comenzar a trabajar, que uno como que se pone así en sintonía un poco con el universo y dices, bueno, ya no es el ansia de cuándo va a estar esto listo o cuántas horas han pasado, sino sencillamente no importa, estamos en el estudio, estamos contentos y estamos exactamente donde deberíamos estar. Y llega un momento que uno, sin darse cuenta, la obra está concluida. ¿Sientes tú, cómo llegas a eso? ¿Cuándo dices tú, ya debo de dejar de tejer? Ya esta fue la última puntada en vez de pincelada y voy a dejar ya ese trabajo y ya está listo. ¿Cómo llegas a eso? Sí, pues más que todo cuando ya está todo recubierto y ya no se ve el interior de la estructura. Ya cuando, digamos, no hay huequitos entre los hilos. La idea es cubrirlo todo, porque a veces pues hay clientes que de repente ven un poco, digamos, lo que es la estructura interna de los palos y los alambres y digamos, las cuerdas, todos esos objetos. Y lo que tratamos es de cubrir todo para que la obra sea percibida de cualquier ángulo, de los lados, de arriba, desde abajo, y no hayan digamos, esos orificios, ¿no? Entonces, cuando ya la obra está toda recubierta ya yo creo que ese es el momento claro, está también el aspecto de que si la obra es exitosa, ¿no? Porque a veces he hecho obras que realmente no estoy contento con la pieza, entonces uno empieza ya a ponerse nervioso, ¿no? Y empieza un poco la frustración de ese Y no es proceso. como que puedas borrar y volver a pintar, ¿no? Porque realmente Claro. si empiezas a tener ese sentimiento ya casi al terminar la obra, Mm, es algo complicado. Porque para total. comentarle al público, son piezas de 2 metros por 3 metros, son realmente muy, muy, muy grandes las piezas, con mucho volumen, pesadas, que llevan muchísimo trabajo. Entonces, ha de ser muy difícil que entres en esa discrepancia cuando vas avanzado. ¿Cómo resuelves tú Así es. esa situación? Pues uno de las maneras en las que hemos logrado resolver ese asunto es creando pues piecitas pequeñas antes de embarcarse en el proyecto grande. Creamos lo que le decimos el mock-up o un ejemplo en pequeño que a veces hasta le mostramos al cliente para ver si Ok, ellos o están sea, contentos. haces como una maqueta. Exacto, una miniatura. Y muchas veces hacemos varias miniaturas, pues creamos una miniatura que no funciona, entonces, bueno,
hasta que no estemos contentos con la miniatura que creamos, no nos embarcamos en el proceso general. Liz, I think you make some drawings too, right? For help Ruben, right? Yes, I draw his pieces. I've painted his pieces. I painted the process of the piece that we made for the embassy when it was in the studio in 3 parts because it's a triptych. So I painted it when it was 3 separate pieces. And now I continue to paint them because at times we're asked to even paint a mural of Ruben's work. So there, might be a project coming up where Oh, that would be nice. I paint a mural of Ruben's work. Le pregunto a Liz que si ella dibuja y pinta y lo hace excelentemente bien. Apoya a Rubén también haciendo sketch y pintura de las obras o piezas que Rubén va a construir junto con ella en el tejido, ¿no? Y está hablando también de poder hacer la opción de hacer murales pintados de tus piezas, ¿no? Así Excelente. es. De hecho, tenemos uno que viene ahorita en un hotel en Texas y estamos muy contentos con ese proyecto porque es una pared bien grande. Y bueno, está el asunto de si lo vamos a reproducir exactamente como es, digamos, como lo que es el faux finish o el acabado pues falso, que se ve como si fuera la pieza exactamente, pero es plano, Ujú. o de repente acercarlo como una manera un poco más diferente, ¿no? Usar un poco como una técnica distinta que también funcione. Exacto, excelente. Estabas platicando ahorita de los retos físicos, ¿no? Es tan retador eso que cuando llegó aquí Rubén venía lastimado de un hombro, ¿no? Por horas, ¿cuántas puntadas habrás dado, Rubén? Pues sí, antes de venir a México terminamos un proyecto grande y pues sí estábamos apuraditos, trabajando extra. Y pues sí, me lesioné un hombro en el proceso, pero bueno, ya me recuperé aquí en la playa, en Hermosillo me trató muy bien y ya estoy recuperado, gracias a Excelente. Dios. Y después de los problemas físicos que uno se enfrenta en este caso por el tamaño de tu obra y la manera en cómo es realizada, ¿cuáles son tus dificultades mentales o ideológicas que tienes como artista, que todos tenemos y sé que tú tienes? ¿Cómo las resuelves? ¿Cuáles son? ¿Cómo llegas a ellas? ¿Cómo las abordas? Pues sí, siempre está en el proceso del arte, como tú lo sabes, Jorge, siempre está la duda, ¿no? La expectativa, digamos, está siempre el asunto de que, bueno, si el trabajo se va de una manera un poco más decorativa, o que si es arte o es decoración para una casa o para un edificio. Esas son una de las cosas que, bueno, siempre me estoy preguntando. Y claro, está el reto también mental, como te digo, del cansancio, digamos que uno no llega quizá a veces a crear una obra exitosa siempre, pero sí, pues retos físicos, retos mentales, ¿no? A veces, bueno, en cuanto a la cosa psicológica, yo pienso que eh, creo que eso es una de las inquietudes más fuertes que tenemos, es pues cómo lograr el éxito, cómo lograr poner una pieza en un museo o digamos, cómo que una galería se interese en tu trabajo, ¿no? Entonces, a veces ese conflicto entre lo decorativo tiende a que las galerías de repente no se interesen porque dicen, no, está en el mundo del diseño interior, entonces déjalo ahí. Nosotros estamos buscando algo quizá un poco más radical, político, activista, lo que sea. Y entonces está ese asunto de que uno dice, bueno, ¿cómo hago que mi obra sea un poco más relevante en esta época? Y está también lo del artist statement, ¿no? Digamos, el marco teórico de la pieza, Ujú. que eso siempre es un reto muy grande Un para cualquier discurso. artista, sí. Exacto. Eh, mm, ¿Qué opinas del arte que se produce hoy en día? Y ahora que hay mucha controversia de qué es arte para ti, qué es el arte para ti, qué piezas no son arte, cuáles sí. Pues yo pienso que el arte se trata de la libertad principalmente, de cada artista tiene libertad de hacer lo que realmente le gusta, lo que quiera, y pues el que decide es, digamos, puede ser el mercado, puede ser el cliente, puede ser el artista mismo, ¿no? Eh, Hoy en día el arte pues ha tomado ciertos rumbos como el activismo, el arte un poco más como
periodístico, está el arte conceptual, está el arte cooperativo, ¿no? En el que se involucra mucha gente, que me gusta, me parece muy interesante. O sea que hay miles de maneras de abordar el tema del arte, pero claro, está un poco lo que es la crítica, ¿no? Muy dura, ¿no? Muy dura, sí. Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar críticos que mencionan a artistas como Jeff Koons o Damien Hirst y dicen, oye, eso no es arte, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas del respecto? De ese arte que es producido de manera en serie, donde el artista ya nada más va y pone la firma y ni siquiera ellos están involucrados en el proceso de realización de la pieza, ¿no? Dan las ideas y todo, pero tienen una orquesta de estudiantes de artes y de gente contratada que está haciendo las obras por ellos y ellos nada más van, ponen la firma y salen a la venta. Así es. Fíjate que, bueno, Jeff Koons, a pesar de que su obra es controversial y no siempre es exitosa en cuanto a, digamos, en cuanto a la calidad del arte que él produce, yo pienso que él tiene técnicas que son particulares de cada pieza de él y que él ha desarrollado técnicas muy innovativas en el mundo de la fabricación. Entonces, a pesar de que, bueno, la obra es un poco controversial, me parece que el arte realmente radica en su manera de, pues, abordar cada reto, ¿no? Cómo crear un Popeye que sea brillante, que tenga estas cualidades, y él como que se las inventa, trabaja con las fábricas, ¿no? Y hasta crear una cosa ideal. En cuanto a Hearst, bueno, sin palabras, ¿no? Pero bueno, millones y millones de dólares. ¿Quién soy yo para decir que no es artista? Ahorita está un artista que está mostrando en la Galería Gagosian en Nueva York, que se llama Jamian Giuliano Villani. Y es interesante porque ella mandó a hacer todas sus pinturas en China, las comisionó, me imagino que le habrá dado una imagen en Photoshop y allá en China se crearon totalmente, ella no ni tocó una brocha. No, Y no luego, conocía. esa es la exhibición que tienen ahorita en Y Gagosian. hace algún tipo de crítica con ese trabajo, me imagino, ¿no? Una crítica política al que todo está manufacturado en China. Sí, pero sin embargo o lo ella hizo dice, realmente porque los mandé a hacer China y las... sí, pues un poco las dos. Yo creo que ella lo que dice es que lo que he escuchado ella dice, bueno, pues es lo mismo, lo pinto yo, lo pinta otro, la idea es lo que importa. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, admiro, ¿no? Si yo pudiera mandar a hacer mis piezas en otra parte y lavarme las manos, pues yo Well, creo que Liz helps a lot Yes. with your Well, pieces. I do. But about the thing that you were just talking about, she said in an interview that people at first were upset with her for having her paintings made in China. And I know that Ruben has said that he's okay with it because he feels like it's a conceptual thing. And if you're coming up with the ideas and someone else is painting it, maybe it's okay. And she also said that it's hard work making a painting. So she can kind of outsource the painting part. That's what she'll do. Yeah, it's But hard work to make it. I also have a friend who just said that when you have a platform that big, you're in New York, you're in these galleries, he just expects more. And I tend to agree with him. Like, if you have this kind of platform and you're a painter and you're an artist, you have a responsibility to bring it and to use your skills and use your talents and as much as you can. So I also expect more. Rubén, ¿nos puedes traducir lo que dijo Liz? Porque me interesa lo que está diciendo, pero que lo digas tú como artista que Pues trabaja sí. con ella. Sí, pues nuestro Liz no estaba de acuerdo con eso. Yo dije, bueno, pues es lo mismo, con tal de que alguien lo haga y la idea sea del artista, digamos, la construcción. Liz dice que una persona con una plataforma tan grande, como un artista que está mostrando en una galería como Gagosian, pues se espera un poco más del artista, ¿no? Se espera un poco más de esfuerzo. Y creo que tiene razón. Que también viene esta parte de la logística física de la creación de las obras, ¿no? Muchas veces son obras tan grandes que no puedes hacerlas completamente tú solo, ¿no? Sería una locura, ¿no? Como el caso de tus piezas, que yo la vi y dije yo, esto no es trabajo de una sola persona porque se vuelve loco de seguro después de una semana de estar tejiendo. Obviamente necesitas ayuda, ¿no? Por eso quiere decir que pierda el alma o el concepto, la pieza, ¿no? Porque alguien más intervino en ella. Tienes razón, si no fuera por Liz, ya yo me hubiera vuelto loco haciendo esa pieza. Oye, Rubén, ¿qué artistas han influido en tu trabajo? Pues muchos. Yo creo que yo he estudiado la historia del arte desde muy joven, digamos, desde que me inicié con lo de la pintura.
últimamente estaba viendo mi obra así, analizándola y me di cuenta que el Salvador Dalí, ¿no? De así como que inconscientemente sale, reluce mi trabajo un poco y claro, yo lo estudié mucho de adolescente, me fascinó su obra y tiene algo así como que entre, digamos, como que es la forma de los redondas. En cuanto al textil, me interesó mucho el trabajo de Judith Scott, que es una artista con síndrome de Down que creó estas esculturas envueltas en hilo y creó una cosa fascinante. Vi una exposición de ella en el Brooklyn Museum muy interesante. Está la artista, creo que es cubana, americana, Cilia Sánchez, que crea con volúmenes con tela. Está Lee Bontecu, una americana que solda estructuras metálicas y las cubre con tela. Muchísimo lo que es la escuela de Bauhaus también con Annie Albers y las artistas de la fibra como Abakanovich y Lenore Tawney. O sea que hay muchas influencias de personas textil y pues muchas de ellas son artistas mujeres. Qué interesante. Y súmale más tus viajes, tus raíces y vas construyendo una amalgama de inspiración para poderla traducir en una pieza, ¿no? Sí, así es. ¿Crees que es importante viajar como artista para poderte nutrir o no necesita viajar el artista para crear? Pues es muy cómico porque yo pienso que sí, ¿no? El viaje es primordial, pero hay muchos artistas que jamás dejaron su pueblo natal o su estudio. Inclusive hay artistas que jamás salieron del estudio, ¿no? Como creo que fue Giacometti, uno que Sí, famosamente se quedó en su lugar, en su pueblo en Italia y pues ahí, de ahí no salió. en un estudio súper cerrado y feo, ¿no? Y no Sí. salía para nada, ¿no? Y está el artista Henry Darger, que trabajó como agente postal y nunca se descubrió su obra hasta que él falleció y las obras son fascinantes. Pero para mí, bueno, yo recomiendo que el artista, sobre todo los artistas jóvenes, viajen mucho y se nutran de lo que es el arte en museos, pero que el arte está en todas partes realmente, ¿no? Un poco como que un poco el trabajo del artista también se basa en mirar con el ojo artístico las 24 horas del día, ¿no? Pues Rubén, me encanta esto que hables de tu trabajo, de tu proceso, y ahora te voy a preguntar, ¿qué andas haciendo aquí en Hermosillo, Rubén? Pues cuando Art in Embassies, que es Arte en Embajadas, nos contactó para crear una pieza en el consulado nuevo americano en Hermosillo, nosotros nos alegramos muchísimo, sobre todo porque México es un país que yo quiero muchísimo. No solo por tener raíces en un país vecino de Guatemala, sino por el tiempo que pasé acá y las amistades que conservo, que son muchas. Ahora conociéndote a ti, Jorge, pues estoy seguro que también Un placer. vamos a estar conectados. Y pues muy contento de estar acá en Hermosillo, un lugar que realmente no sabía yo, no lo conocía y no tenía planes de visitar el norte, pero a través de este proceso, bueno, creamos la pieza y luego nos vinimos a instalarla, ¿no? Primero, cuando nos contactaron, lo primero que hicimos fue echarnos un viaje para Hermosillo para conocer el Que fue la área. primera vez que viniste, ¿no? Así es, eso fue en el Llegas a año. Hermosillo, ¿qué fue lo primero que dijiste? Para empezar, ¿en qué fecha llegaste? Creo que fue el 2020, fue como durante la pandemia, creo que fue el 2021, ¿Y en verano? 22. Sí, estuvimos en marzo, de hecho, Ah, sí, no, no te tocó el calor, no era tanto. primavera. Y bueno, tuvimos la fortuna de pasar un tiempo en Hermosillo, me encantó la comida, la gente, muy hospitalaria, mucha sabiduría acá en cuanto a las personas que viven en esta área del desierto, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de visitar lo que es Bahía de Quino y el área de Punta Chueca que nos fascinó. Platícame de tu travesía en Punta Chueca, porque me llamó mucho la atención que ahora que te conozco y llegaste, me dices, oye, voy a Punta Chueca y me voy a quedar allá un par de días. ¿Por qué Punta Chueca? ¿Qué te llamó la atención de Punta Chueca? Pues siempre me ha fascinado mucho el mundo indígena, ¿no? El mundo indígena nativo americano, el mundo guatemalteco, los Yanomamis en Venezuela. Y cuando me notificaron que había una comunidad indígena en Punta Chueca, me interesó mucho, en particular porque había unas canastas, ¿no? Maravillosas que hacen ellos, que me fascinaron y de hecho me apasioné mucho por ese trabajo.
¿Y llegaste a Punta Chueca? ¿Qué hiciste? ¿A quién conociste? Pues llegamos allá con un artista el local de Hermosillo, Lucy Aguirre, a quien conocí a través de un artículo en el Que periódico. un saludo a nuestra amiga Lucy, muralista y artista pintora de aquí de Hermosillo. Pues sí, Lucy con mucho cariño nos mostró la ciudad, pidió permiso para que visitáramos el área de Punta Chueca y allá nos recibió con mucho cariño Pancho y Úrsula. Eh, y bueno, la playa, ¿no? Una cosa fenomenal. ¿Influyó tu viaje en Punta Chueca con tu obra que tienes ahora montada aquí en el consulado americano? Totalmente. Fíjate que yo pues estaba un poco nervioso con ese proyecto porque pues un proyecto de tanta magnitud y nunca había hecho una pieza tan grande y estaba un poco nervioso yo, no sabía qué iba a hacer, ¿no? Y bueno, estando en Punta Chueca un poco como que una experiencia, digamos, viendo el cielo allá, como que todo se esclareció un poco. Me dio una seguridad de que sí lo íbamos a hacer y que todo iba a salir bien. Excelente. Cuéntanos de cuánto tiempo te tomó hacer la pieza para el consulado, cuáles son sus dimensiones, de qué estás hablando en esa pieza, qué es lo que trataste de comunicar. Pues yo creo que una de las inspiraciones fue el área de Punta Chueca, así como la ciudad de Hermosillo, y queríamos comunicar un poco los colores que vimos allá. El mar, la arena, las montañas, y eso se refleja mucho en los colores del área. También pues un poco los colores de lo que es la cestería o las canastas y los pigmentos naturales de esas canastas nos inspiraron mucho para el proceso. Lo que queremos comunicar, pues, es una obra abstracta, ¿no? Cada quien interpreta lo que vea en la pieza. Nosotros tenemos nuestra inspiración, se ve como una cascada en el medio. Era una cascada que yo venía manejando en otras piezas. Está como una espiral o digamos, como un sol y una luna. Entonces hay como elementos cósmicos, naturales, orgánicos, y todo eso viene a formar como digamos, una especie de narrativa poética. ¿Cuánto tiempo duraste en la realización de esta? Bueno, fueron como 9 meses de concepción en lo que te digo, ¡Wow! las maquetitas, y fue un proceso también como de consultar con los curadores. Está Claire Dalba de Art in Embassies y Imtiaz Hafiz, que fueron los curadores que me asesoraron un poco con Un saludo para ellos y ven también el programa. así es, y pues con la aprobación de la maqueta, ¿no? Entonces varias veces rechazaron las propuestas iniciales hasta que por fin hicimos una que les gustó y creo que eso fue muy influyente en el resultado final. Que para que nuestro público se dé una idea, es una pieza que mide, ¿cuánto mide? Mide aproximadamente 2 metros de alto por 6 metros De largo. Y de ancho. son paneles que pesan alrededor de 50 kilos, yo creo, aproximadamente cada panel. Y son muy difíciles de manipular porque tienen todas estas partes tejidas que no puedes tocar. Entonces sí fue un reto, ¿no? Rubén, platícanos del reto de Así la es. instalación que tuvimos. Bueno, gracias a Dios que contábamos con tu ayuda, Jorge. De hecho, cuando se trataba de levantar la pieza, nadie en el consulado quería comenzar a trabajar hasta que llegaras tú a ayudarnos a ¿Dónde levantar. está Jorge? Pero sí fue un reto, sí estaba muy grande, pero creo que quedó en un espacio excelente y creo que va a ser admirada por muchos y te felicito por ese proyecto. Y te pregunto, Rubén, ¿qué sigue? Pues ahora tenemos el mural de Liz en Texas. Nos vamos a enfocar un poco en la composición de esa pieza. Y pues tenemos que diseñar una obra inspirada un poco en mi obra, pero también que sea algo más pictórico. Tenemos ese proceso y luego tenemos también una residencia en Europa que no sé si se vaya a dar, pero esperamos que de repente podamos pasar un tiempo allá estudiando lo que es la obra de Cézanne en el sur de Francia. Rubén, en 5 años, ¿crees que tu obra siga la misma línea? ¿Experimentas? ¿Quieres crear cosas nuevas? A lo mejor esculpir, bailar, cantar. Todas esas ideas me parecen fenomenales. Pues sí, a veces uno llega como a una pared, ¿no? Como artista, llega uno a un lugar en el que uno dice, ¿qué hay detrás de esta pared, ¿no? Y es muy difícil ver eh, qué depara el futuro. Para mí, yo creo que la única manera de avanzar es pues trabajar, seguir
dedicándole horas al estudio y así se van, digamos, derrumbando un poco esos ladrillos de esa pared y esclareciendo un poco, porque cada obra como que te da la idea para la próxima. En 5 años, pues espero que sigamos creando, realmente estamos haciendo lo que nos Que gusta todavía y estás joven, ¿no? sí, sí, pues estamos ya estaré cincuentón ya en esa época. Eh, Te hago estas preguntas porque nos están viendo muchos jóvenes que están estudiando artes y me gustaría que me platicaras un poquito vamos a hablar de algo que a lo mejor es algo controversial, pero que es interesante y que no se dice mucho. ¿Se puede vivir del arte, Rubén? Mm, Pues somos prueba de que sí, Jorge. Hemos logrado desarrollar una obra que sí, pues, pero cada artista tiene su proceso. Yo pienso que lo importante, pues, es estudiar lo más que pueda, sea en la universidad o por tu cuenta, pero dedicarle el tiempo, porque es lo único que te va a garantizar sabiduría, conocimiento y experiencia. Me parece que hoy en día en el mundo de Nueva York se ve mucho lo que es el másters, ¿no? Digamos, el posgrado. Y es esencial, yo creo que como para desarrollar eso que veníamos hablando, el marco teórico, y pues para relacionarse con otros artistas, porque lo importante es también tener como un grupo de artistas que compartan ciertos intereses o ciertas experiencias y que se ayuden un poco entre sí, que se apoyen, y eso es esencial. Eso que acabas de mencionar es algo como artista, te lo digo, muy difícil, ¿no? Porque en este mundo donde estamos nosotros es muy competitivo y la lucha de egos es muy alta, ¿no? Y creo que debemos de estar, y creo que comparto contigo, de formar comunidad y ser un bloque que nos apoyemos unos a otros, ¿no? Porque si no es, dedicarte a eso no es fácil en el hecho de que pues es difícil vivir de la creación artística, pero que sí es posible y que lo vemos aquí con ustedes que andan acá en Hermosillo viajando, vienen de Nueva York, está la posibilidad de ir a Francia para un internado. Entonces, para todos aquellos artistas que nos están viendo que tienen en su mente esa duda, eh, pues que sepan que hay más, ¿no? Y que se pueden conectar con otros artistas y que por lo regular somos muy hospitalarios con los amigos de decirte, hey, vente, tengo un estudio, quédate y vemos la manera de que el sol brille para todos, ¿no? Así es. Bueno, a partir de Lucy Aguirre nos conectamos también con la artista Violeta Silva. Saludos a Violeta también. Muchos saludos, que nos ayudó también en todos los aspectos de la instalación y bueno, yo le dije a ella que ella es como la embajadora cultural de Hermosillo, porque está muy bien conectada con artistas y es muy proactiva en cuanto a recomendaciones, en cuanto a mandar pues las páginas de Instagram. Y en ese sentido hemos encontrado una comunidad de artistas increíble acá en Hermosillo a través de Lucy que nos ha paseado, Jorge que también nos ha recomendado estudios y galerías. Y comida. Oh, exacto, los mejores tacos, los mejores mariscos de acá de Hermosillo. Pero sí, la comunidad de Hermosillo no cesa de impresionarme, realmente el talento que veo acá y como te decía un poco, la sabiduría de la gente, ¿no? No cesa de impresionarme. Ayer estuve en el museo, en el Musas, observando la exposición de arte sonorense desde el 73 hasta el 2023 y me quedé fascinado. Tuve la fortuna de que muchos de los artistas que están exponiendo, pues los visitamos el estudio, como es David y Gustavo Zunas, que Excelentes artistas. Un saludo también para ellos. sí. Y bueno, y tu obra, Jorge, me parece espectacular. Estoy súper contento de haberla conocido. Realmente es una obra que me interesa muchísimo y espero ver cómo se desarrolla esta nueva serie que tienes en mente. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí te tocó la primera, ¿no? Se va para Nueva York. Gracias por visitar el estudio. Rubén, ¿qué consejo le darías a un joven que va entrando a la universidad a estudiar artes plásticas que te hubiera gustado que a ti te hubieran dado en ese momento? Oye, sí. Advice, help me out with this one. Advice for young artists. Mhm, mhm, mhm.
Well, I think you were touching on it before that Mhm. artists should find other artists to work with and bounce ideas off of and help critique each other's art and help move their Oh, art I along. think that's great. Yes. Liz está diciendo que sobre qué consejo le darían a un joven que está estudiando artes, que formen comunidad, que vean el trabajo de otros artistas y que hagan críticas, ¿no? Constructivas sobre el trabajo de los demás para que se vayan alimentando, ¿no? Así es. Y bueno, y ser, digamos, atrevido o ser, pues, tener seguridad en tu trabajo y no tener miedo de preguntar, por ejemplo, profesores, curadores, museos, no tener miedo de presentar tu trabajo a quien tú pienses que le pueda interesar. Estar muy bien informado en cuanto a galerías nacionales, sobre todo, y locales, que muestren trabajo similar o que muestren ciertas afinidades con tu obra y bueno, empezar a seguirlos, empezar a apoyar esas galerías un poco con visitas, relacionarse con los artistas que están mostrando y pues no tener miedo de repente mandarle un mensaje a un curador, a una persona, oye, ¿qué piensas de mi obra? ¿Qué consejo me puedes dar? Insistir un poco en eso de también los artistas un poco como tú, Jorge, que son locales, que están muy involucrados con el mundo del arte, pues no tener timidez de recibir crítica también, recibir esa crítica un poco de constructiva o hasta destructiva, ¿no? Sí, Pero que te que ha tocado, me imagino, y a mí sí, también me ha tocado, ¿no? pues sí, a veces es la mejor crítica, ¿no? Porque muchas veces en los amigos pues le da un poco que miedo, ¿no? Decirte la verdad o pues, ¿no? Desmoronarte el ego, ¿no? Porque te digan, no, tu obra es un desastre, olvídate, ¿no? Pero a veces, pues, esos comentarios son muy importantes para abrir los ojos, ¿no? Sí, creo que mencionas cosas muy importantes. Por ejemplo, el no tener miedo de pedir que alguien vea tu obra o que mandarla o que conocer a otro artista, decirle, oye, qué padre está tu obra, me gustaría que vieras la mía. Por lo regular, todo el mundo nos da pena hacer eso, pero el momento que lo haces, que abres esa puerta, empiezas a tener una respuesta muy empática de muchos artistas. Por lo menos esa ha sido mi experiencia, que yo pues he conocido a Imon y a Falcón, a otros artistas, por mandar un mensaje, por saludar, por ir a un evento y no tener miedo de lo que se está haciendo, ¿no? Ujú. Eso es muy importante y también el creerte que lo que estás haciendo es importante, ¿no? Así es. Excelente, Rubén. Rubén, pues ya estamos finalizando, pero te quiero hacer unas últimas preguntas. ¿Eres feliz, Rubén? Soy muy feliz, sobre todo en este momento, estando acá en Hermosillo, estando con mi pareja, viviendo los mejores años de nuestra vida. Sí, ahorita estoy muy feliz y estar acá contigo, Jorge, también compartiendo esta entrevista, pues te digo, no me quiero ir de Hermosillo, quiero quedarme acá un tiempo más, pero bueno, me voy con esa ansiedad de no quererse ir es muy buena porque te inspira a regresar y eso es lo que quiero. Quiero regresar acá a esta tierra, compartir, conocer más, explorar. Pues Rubén, fue un placer para mí entrevistarte. Liz, fue un placer para mí entrevistarte también y que nos acompañaras aquí en este programa de Guachapori. Creo que vas a regresar muchas veces. I think you're gonna come back many times because you like the food, Bacanora, and the landscape. So And it's the gonna be people, great. And the yes. people. And the people, les digo que van a regresar porque les encantó la comida, el Bacanora, el paisaje y la gente de aquí de Hermosillo. Bienvenidos y gracias por esta plática. Amigos de Guachapori, esto fue todo. Soy Jorge Lastra, hasta luego.